Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una nueva presentación de la palabra de Dios a su canal Apología Adventista. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo a este estudio de las Sagradas Escrituras. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Sean bienvenidos, así que vamos a iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, porque necesitamos que Dios nos dé sabiduría para poder discernir su palabra. Así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para poder enseñarla y también para que Dios les dé a ustedes sabiduría para que la puedan discernir y captar. 2 puntos: orar para que el predicador se dé a explicar y para que los hermanos y amigos puedan entender clara y diáfanamente este estudio. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra, enseñarla. Danos discernimiento para que este tema pueda darse a explicar a través de tu siervo y que tus hijos que van a escuchar esta presentación puedan atesorar este mensaje y puedan crecer en conocimiento, puedan ser edificados tanto intelectualmente como espiritual. Danos ese poder de lo alto, el Espíritu Santo, para que nos guíe la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un estudio sólido y profundo basándonos en la siguiente pregunta: ¿por qué los adventistas del séptimo día no usamos joyas? Este estudio va a girar en torno a esta pregunta: ¿por qué los adventistas no usan joyas? ¿Saben algo interesante, hermanos? La iglesia adventista tiene normas fundamentadas en la palabra de Dios, y entre esas normas está la indumentaria cristiana, cómo debemos de vestirnos, la salud, tanto exteriormente como interiormente. Dios se preocupa por usted y por mí en el aspecto para que tengamos una salud tanto física como espiritual. Dios quiere que tengamos salud, dice la palabra de Dios. El apóstol Juan dice: yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que Dios se preocupa por nuestra salud. Dios se preocupa aún hasta por nuestra salud externa, por fuera. Hay sectas y grupos religiosos que creen de que Dios solamente se preocupa por lo interior. También Dios se preocupa por lo exterior de sus hijos. Dios se preocupa por cómo nos vestimos. La Biblia habla mucho de eso. La Biblia habla hasta cómo debemos de comer. La Biblia tiene miles de temas que tienen que ver cómo debe de vivir y actuar un genuino cristiano. Hay cristianos que creen de que ser cristiano tiene que ver solamente con algo interno. Ese es un error y una falacia para justificar la mala conducta, el mal vestir, y muchas iglesias que promueven de que hay que ponerse joyas. Parece que hay aún hasta mujeres pastoras en iglesias protestantes de que usan aretes, andan todas con joyas, andan mal vestidas, como ellos creen, y así le enseñan a sus feligreses, que lo que a Dios le importa es el corazón, no le importa cómo se vista la persona o cómo viva o qué es lo que coman. Esta es una de las cosas por las cuales yo entré a la iglesia adventista. Me gustó porque la iglesia adventista es una iglesia muy disciplinada y todas sus normas las basa en las Sagradas Escrituras. En este caso vamos a hablar de las joyas. ¿Por qué los adventistas no usamos joyas? El tema va a girar en torno a esta pregunta. ¿Por qué los adventistas no usan joyas? Porque en las iglesias protestantes usan todo tipo de joyas, usan aretes, usan maquillajes, andan
cabello todo pintado, o sea, parecieran que son mujeres del mundo. Y la Biblia marca una distinción entre los cristianos y lo que es el mundo. La Biblia enseña que debemos de diferenciarnos, no solamente en nuestra conducta, sino también en nuestra forma de vestir. Por eso es que este tema es de vital importancia para la iglesia, tiene que ver con indumentaria cristiana. ¿Por qué los adventistas no usamos joyas? Digo esto como iglesia adventista oficial, porque hay hermanos que aún usan joyas, hermanos adventistas y hermanas adventistas que aún usan joyas y aún usan aretes y se visten como mujer del mundo. Entonces, el hecho de que a alguien en la iglesia adventista se le permita usar aretes y joyas y toda clase de ornamento en su cuerpo, no significa que la iglesia adventista enseñe eso. Inclusive, la iglesia adventista, antes de bautizar a un miembro nuevo en la fe, se le instruye en 20 estudios, y uno de esos estudios habla de la indumentaria cristiana, cómo debemos de vestirnos. Cuando una persona se bautiza y sigue usando aretes o sigue usando ropa que no es adecuada para un cristiano, estoy hablando de personas que ya son viejas de estar en la fe, no estoy hablando de personas nuevas, no estoy hablando de neófitos, porque es lógico que una persona nueva en la fe, su ropa va a tener que ir poco a poco consiguiéndola para comprar más. Pero cuando hablamos de personas de que aún siguen usando aritos, que eso significa, o aretes, que en un instante se lo puede quitar. Hay personas que después de que se bautizan siguen usando aretes. Significa que a esa persona hubo un problema, es rebelde o no se le instruyó en las lecciones que se le da a un miembro nuevo antes de ser bautizado. Aclaramos ese punto. El estudio va a girar en lo que creemos como iglesia adventista del séptimo día. Lo que vamos a hablar, hermanos, lo vamos a fundamentar en la sola escritura. Vamos a ver los consejos del Espíritu de Profecía, los consejos que da la sierva del Señor y lo que enseña la iglesia adventista oficialmente plasmada o plasmado en el manual de iglesia. O sea que lo que voy a decir no es algo que me lo saqué de la manga de la camisa. Lo que vamos a exponer en este estudio es algo que cree la iglesia adventista a nivel mundial. O sea que yo voy a hablar en nombre de la iglesia adventista mundial, no en nombre de mi persona. Vamos a iniciar con lo siguiente. Es importante enfatizar la diferencia entre lo que es arreglo personal, entre lo que es aseo y lo que es vanidad. No vayamos a confundir esto, hermanos, por favor. Una cosa es que nosotros seamos aseados, otra cosa es que nosotros nos preocupemos por arreglarlos personalmente y tener una buena presentación, y otra cosa es la vanidad. Nunca confunda esto. Dios quiere que seamos aseados. Dios quiere que nos alimentemos correctamente para que tengamos salud. Dios quiere que tengamos una buena presentación, tanto exterior como interior. Dios es un Dios de aseo. Dios quiere que tengamos cuerpos sanos, y saben de que aún la ropa, como nos vistamos, afecta en nuestra salud, ya sea para bien o para mal. La ciencia lo ha constatado. Ahora, vamos a ver que lo que Dios condena bíblicamente es la vanidad, el orgullo, la vanidad, que inició con Satanás. Ahora, pero una cosa es la vanidad y otra cosa es el aseo personal y la presentación. No confundamos eso. Voy a sacarles, por ejemplo, Éxodo 19:10. Noten cómo dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos. Noten que para Dios es bien importante que seamos aseados.
laven sus vestidos. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando venimos a presentarlos delante de Dios, tengamos una ropa adecuada, que vengamos bien bañados, bien aseados, que no vengamos con la ropa que usamos en el trabajo durante la semana. Tenemos que tener una ropa especial para venir al templo a presentarlos delante del Señor en adoración. Eso es bien importante. Aquí vemos un principio. Dios le dijo a Israel, laven sus vestidos para presentarse al Señor. Dios no es Dios de suciedad. La suciedad es sinónimo de pecado y de impureza. Dios quiere que sus hijos sean aseados, limpios, que se bañen. Noten cómo dice esta cita, Conducción del Niño, página 98, párrafo 1, dice: Dios ordenó a los hijos de Israel que lavaran su ropa y desecharan toda impureza de su campamento, para que cuando Él pasara no viera su inmundicia. Dios pasa por nuestros hogares actualmente, contempla las condiciones insalubres en que viven las familias y los malos hábitos. ¿No conviene que nos reformemos con presteza? Dice ella. Está comparando aquí la sierva del Señor cómo Israel tenía leyes estrictas en el aseo. Y si Dios pasara hoy en muchos hogares adventistas que creen, y esto es bien importante decir, hermano, muchos hermanos ignorantes confunden pobreza con suciedad. Alguien puede ser pobre, hablando económicamente. Eso no significa que va a ser sucio. Alguien puede tener solamente 2 camisas, un ejemplo. Eso no significa que no puede lavar una mientras la otra la usa. O sea, yo conozco hogares que son pobres, viven en casas de bajareque. Aquí le llamamos casas de bajareque, las casas que son hechas de lodo. Aquí le llamamos casas de adobe, que se hace con varas y paja y lodo. Yo conozco hermanos y personas que tienen casas de bajareque, pero que son bien aseados. O sea que ser pobre no es sinónimo de ser sucio. La suciedad es una cuestión mental. Dios quiere que sus hijos sean aseados. Y esto va por los adventistas. Debemos de tener nuestros hogares aseados. Nuestra ropa tiene que estar aseada. No importa si nosotros tenemos 2 camisas o 2 pantalones. Dios quiere que seamos aseados. La salud es bien importante para Dios. Y Dios quiere que sus hijos se mantengan aseados. Estoy haciendo esto como una introducción para aquellos que pueden pensar de que para Dios no le importa lo exterior. Para Dios sí le importa lo exterior, igual como lo interior. Claro que Dios restaura de adentro hacia afuera. Dios cambia a la persona de adentro hacia afuera. Escuché una vez una persona que dijo, para justificar las minifaldas y el mal vestir, dijo: lo que Dios ve es el corazón. Y yo le respondí: es tan cierto que Dios mira el corazón, pero cuando Dios transforma a un hijo, lo transforma y lo cambia aún hasta en su forma de vestir. Es bien importante eso. Quiero que quede claro esto, que así como Dios se interesa por nuestra salud espiritual, Dios también quiere que nosotros tengamos una presentación externa, que seamos aseados. Y eso nunca hay que confundirlo con la vanidad y el orgullo. Una cosa es el aseo personal, una cosa es la presentación personal y otra cosa es la vanidad y el orgullo. Basándonos en este intro, vamos a ver ahora qué es lo que dice la Biblia sobre el uso de joyas en el contexto cultural. La Biblia saben de que enseña mucho sobre las joyas. La Biblia tiene muchos pasajes donde habla de las joyas, pero las joyas se usaban en un contexto cultural en los tiempos bíblicos y no es lo mismo como lo usa hoy la sociedad. Es bien importante, hermanos, siempre les he dicho, siempre a la hora de analizar un texto bíblico, tiene que tomar en cuenta el contexto cultural e histórico. No solamente basta leer la Biblia a lo loco.
Así como hacen los católicos que para defender el domingo, para defender la inmortalidad del alma, citan versículos fuera de contexto y se los pueden de memoria y los tuercen y los manipulan. No, eso no es estudiar la Biblia, eso es aprenderse versículos de memoria y dispararlos como loro. Dios quiere que tengamos disciplina a la hora de estudiar su palabra. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres que vivieron en diferentes culturas de la historia. Por tanto, a la hora de interpretar un texto bíblico debemos de tomar en cuenta qué es el contexto histórico y qué es el contexto cultural. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, las joyas. Cuando nos referimos a las joyas, nos referimos a prendas de oro o cualquier otro metal que ponemos en nuestro cuerpo, ya sea anillos, aretes, pulseras y todo tipo de ornamento innecesario en nuestro cuerpo. Pero ahora viene algo interesante. Vamos a ver algunas citas bíblicas de cómo se usaban las joyas en los tiempos bíblicos. Aquí va ahora el contexto cultural. Bien importante, hermanos. Por ejemplo, aunque la Biblia no condene a alguien por usar joyas, textualmente no hay ningún texto donde diga, tú te vas a condenar porque usas un anillo, o tú te vas a condenar porque usas un arete. No hay ningún texto que hable textualmente. Aunque la Biblia no diga eso, pero vemos que en el contexto cultural e histórico de Israel, las joyas tenían diferentes significados, tales como anillos, como sellos en la realeza y como regalos de compromiso. Se usaban los anillos en el contexto bíblico. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. José usaba un anillo y un collar de oro en su cuello, que fue obsequiado por Faraón. Eso lo dice Génesis 41, versículo 42. Vemos que los anillos eran usados para representar la realeza y el principado. Vemos un ejemplo de eso en Lucas 15, 22, donde al hijo pródigo se le puso un anillo en el dedo, después de que llegó a la casa arrepentido. El rey Asuero también dio un anillo de oro a Mardoqueo. Esto lo dice Esther 8:2. Los criados de Abraham dieron prendas de oro como compromiso a Rebeca, futura esposa de Isaac. Esto se le llamaba las arras. Eso lo dice Génesis 24:22. Israel, después de que salió de Egipto, usaba joyas. Estas mismas se usaron para construir el santuario. Esto lo dice Éxodo 32, versículo 2 al 3, y lo repite el capítulo 35 y 22. Interesante. Esto era el contexto cultural e histórico de Israel, cómo usaban las joyas, cómo se usaban las joyas. Inclusive tenemos que tener en cuenta el principio vital, que las joyas no es pecado. Las joyas no es pecado, porque Dios dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Jehová de los ejércitos dice eso. Inclusive el conocimiento de la palabra, Salomón la comparó a piedras preciosas en el libro de Proverbios. O sea que las joyas y el oro se usaban para representar o significar muchas cosas en el contexto cultural e histórico de Israel. Y vemos de que Dios es el dueño de la plata y el oro. Pero ahora vamos a ver las joyas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se usan las joyas en el Nuevo Testamento? Es interesante, hermano, lo siguiente. Aunque el Nuevo Testamento tampoco condene el uso de joyas, vemos claramente que el uso de ellas, la Biblia lo prohíbe en el sentido egocéntrico y vanidoso para llamar la atención y la vanagloria. Noten que ahora la gente que usa anillos, que usa aretes, lo usa por vanidad. Entre más anillos andan, las personas se sienten más egocéntricas, más las exhiben. El oro hoy en día la gente lo usa innecesariamente, lo usa simplemente
para ser vanidosos. Cuanto más cadenas andan, su ego anda más alto. Muy diferente como se usaba el oro, las pulseras en los tiempos bíblicos. Tenía diferente significado. Hoy en día, usar joyas es innecesario. Nadie tiene un sello de oro. Nadie usa oro para dar arras, para establecer un compromiso de matrimonio. Este es el contexto cultural. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la sociedad en que vivimos, las joyas las usa ¿para qué? Para ser vanidoso, la vanidad. O sea, eso es lo único que plasman las joyas en el cuerpo de un ser humano. La vanidad, el orgullo, para eso. Noten lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento presenta que un genuino cristiano no debe de usar joyas. O sea, aunque el texto no está diciendo que es pecado usar, pero claramente el uso de joyas y cualquier tipo de ornamento innecesario en nuestro cuerpo, digo innecesario, porque un reloj es necesario para ver la hora. Pero estoy hablando de ornamento, por ejemplo, un collar de oro, una pulsera de oro, un anillo de oro. ¿Para qué sirve eso? Simplemente para elevar el ego de la mujer y el hombre. Entonces estamos hablando de ornamentos innecesarios. La Biblia enseña de que eso está en contra de los principios bíblicos, la vanidad. Dios no está condenando el oro en sí, porque de Dios es el oro. Dios está condenando la vanidad en los cristianos. Los cristianos no debemos de usar ningún tipo de joyas y ningún tipo de ornamento innecesario. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ropa decorosa significa, en otras palabras, algo que decoro, algo que sea bonito, presentable, sin extravagancia y sin vanidad. Eso es decoro. Alguien que represente que es un cristiano, un embajador del reino de los cielos aquí en esta tierra. Los embajadores andan bien presentables. Cuando vamos a la embajada aquí americana o a la embajada de México, de cualquier embajada, ahí los embajadores andan bien presentables, andan con su saco, con su corbata, bien elegantes. Porque un embajador de Cristo y una embajadora de Cristo, que son los cristianos, somos embajadores de Cristo, dice Pablo, debemos de andar presentables, sin evidenciar vanidad y orgullo. Eso significa que se atavíen de ropa decorosa, con pudor, o sea, que manifieste que somos cristianos, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Claramente, Dios aquí está condenando la vanidad, peinados rebuscados, la pompa, el orgullo. Noten que Pablo no está diciendo que una mujer no se debe arreglar el cabello, está condenando la pompa y la vanidad, peinados ostentosos, peinados sensuales, vestidos que hacen ver a una mujer como una ramera. Me van a disculpar esta palabra, pero es en realidad eso. Las rameras siempre se han distinguido por su forma de vestir. Por eso es que los cristianos deben de distinguirse del mundo aún hasta su forma de vestir. Y cuando digo su forma de vestir, no solamente dentro de la iglesia, sino también donde quiera que anden los cristianos, deben de tener una buena presentación, tener ropa con pudor y modestia, ropa que no sea sensual, porque Dios también condena eso en el libro de Judas. Entonces, bien importante que tengamos eso, que Dios está diciendo que el oro y las perlas preciosas no están de acuerdo a la conducta de una mujer que profese piedad. Esto lo repite el apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno,
Noten que para Dios es importante primero el interno y también el externo. Pero Dios primero arregla el corazón interno, lo de adentro. Porque si estamos sanos de adentro, vamos a estar sanos de afuera. Y sigue diciendo, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos. Alguien me dijo, hermano, me dijo, ¿qué opina acerca de los pantalones en la mujer? ¿Acaso Deuteronomio 22:5 no condena el pantalón en la mujer? Y quiero hacer un pequeño paréntesis sobre esta cita, hermanos. En la iglesia adventista tenemos que también tener cuidado con los extremos. Por eso es que dice el intro, no confundir aseo personal con vanidad y orgullo. En la iglesia hay dos extremos, está el extremo liberal y está el extremo legalista, que condena los pantalones, no importando cómo sean y las circunstancias, y usan Deuteronomio 22:5. Quiero que analicemos esta cita antes de seguir. Dice Deuteronomio 22:5, dice lo siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Muchos hermanos, muchos cristianos han interpretado este texto que se refiere a pantalones. Y quiero decirles, amigos hermanos, cuando la Biblia se escribió, no existían pantalones. El texto, el comentario bíblico adventista dice que vestir ropa de hombre, que una mujer vista ropa de hombre y viceversa, noten cómo dice, se refería al acto de vestirse con intenciones inmorales. En otras palabras, travestismo. ¿Entienden esa palabra? O sea, que un hombre se vistiera con ropa de mujer en el sentido de ser inmoral. El travesti, o sea, está hablando de travestis. La cita. Pueden corroborar eso en el comentario bíblico adventista. O sea, que el texto no está hablando de pantalones, sino de vestir ropa de mujer, que un hombre vista ropa de mujer o que una mujer vista ropa de hombre con intenciones inmorales, travestismo. Ahora, significa que solamente porque Deuteronomio 22:5 no está hablando de pantalones exegéticamente, significa que los cristianos deben de vestir pantalones, especialmente las mujeres, estamos hablando de las mujeres, porque es lógico que los hombres tienen que usar pantalones. Pero aunque la Biblia no diga textualmente si una mujer debe de usar pantalones, la Biblia contiene principios que regulan las normas de la indumentaria cristiana. Repito, aunque la Biblia no diga textualmente, no usarás pantalón, mujer, pero la Biblia tiene principios que regulan toda indumentaria cristiana, independientemente si sea pantalón o no. Porque así como hay pantalones que hacen que una mujer sea sensual, también hay vestidos y también hay faldas que son sensuales en el cuerpo de una mujer. O sea, por eso es que la Biblia no especifica pantalón o falda, porque en los tiempos bíblicos no existía eso. La vestimenta es moda. Todo tipo de vestimenta que nosotros usamos es moda, pero hay modas que están de acuerdo a los principios de nuestra fe. Y todas esas normas de indumentaria cristiana deben de estar reguladas por el principio bíblico que acabamos de leer, que el cristiano debe vestirse con pudor. No específicamente un pantalón, porque hay pantalones que hay mujeres que usan los pantalones flojos, mientras que otras mujeres, aunque usen faldas, las usan pegadas a la piel. Hay también blusas pegadas a la piel. Por eso es que la Biblia habla en términos generales
que los cristianos deben de vestirse con pudor y modestia. Así como hay pantalones que son pegados al cuerpo en una mujer, también hay faldas y blusas que también son pegadas a una mujer, independientemente si sea pantalón o falda. Por eso es que la Biblia contiene principios generales que nos ayudan a regular cómo debemos de vestirnos en nuestra sociedad y cómo elegir una moda que sea de acuerdo a los principios de nuestra fe. Aunque hay modas que chocan con el buen gusto, hay modas que están de acuerdo a los principios de nuestra fe. Por ejemplo, la corbata. Hay dos versiones el surgimiento de la corbata. Dicen de que los inventaron los chinos porque era como un tipo torniquete. Cuando se comía mucho, la sangre de la cabeza bajaba al estómago y eso daba sueño. Por eso es que los chinos inventaron la corbata como un torniquete. Eso es una versión del origen de la corbata. Mientras que hay otra versión que dice que surgió de la antigua Babilonia en honor a los obeliscos. Cualquiera que sea la versión, pero la corbata está en armonía con los principios de nuestra fe porque la usamos como una presentación. Los sacos, en los tiempos de Cristo no existían sacos. ¿Significa que un cristiano no debe de ponerse saco solamente porque esta es una moda moderna? Negativo, porque un saco, aunque no es bíblico, está de acuerdo a los principios de nuestra fe y a los principios bíblicos que plasma la Biblia. No sé si me estoy dando a explicar. Podemos elegir cualquier moda de cualquier cultura, pero esa moda tiene que estar regulada por los principios bíblicos. Los zapatos que usamos son moda. En los tiempos bíblicos se usaban sandalias, pero los zapatos están en armonía con los principios de nuestra fe. Sí. Entonces, estoy poniendo estos ejemplos para que no vaya a haber ninguna clase de fanatismo y ninguna mala interpretación de Deuteronomio 22.5. El Deuteronomio 22.5 no está hablando de pantalones, sino que está hablando de travestismo. Váyanse a buscar más información para que vean. La Biblia contiene principios generales. Ahora bien, muchos se han agarrado también, bueno, como Deuteronomio 22.5 no habla de pantalones, hay hermanas que se visten no como una genuina cristiana. Y aquí es la otra contraparte, el liberalismo. Los legalistas que interpretan Deuteronomio 22.5 como pantalón, mientras el liberalismo que se ha infiltrado en la iglesia, usan esa excusa para poder vestirse como les da la gana. Tremendo. Hermanos, la Biblia no condena el pantalón. Depende cómo se use en la mujer, si ese cómo se use está en armonía o en contra del principio bíblico, porque hay circunstancias donde sí la mujer debe usar pantalón. Por ejemplo, cuando va al campo a trabajar, puede usar pantalones debajo de la falda. Cuando va a un trabajo, yo conocí a una hermana que decía que cuando iba al trabajo y estaba haciendo mucho frío, sus pies y sus pantorrillas se le ponían súper heladas y sufría de frío. Así que se ponía un pantalón debajo del vestido y cuando llegaba al trabajo se lo quitaba. O sea, debemos de ser equilibrados en interpretar la vestimenta y que toda vestimenta que nosotros usemos debe estar regulado por los principios bíblicos. Ahora, volvamos a carril. Quise hacer ese paréntesis porque se me vino a la mente Deuteronomio 22.5, porque Deuteronomio 22.5 lo manipulan protestantes, porque hay iglesias protestantes que son legalistas al extremo. Entonces, aclaramos este punto para que no vaya a haber ninguna confusión. El Nuevo Testamento deja bien en claro que usar joyas está en contra de la voluntad de Dios, porque hoy en día las joyas se usan para vanidad. Eso está claro en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que creemos los adventistas del séptimo día? Aunque las prendas y el vestido no es prueba de discipulado, los adventistas hemos sido llamados a salir del mundo y ser luz entre las naciones, y esto incluye la indumentaria cristiana. Muy importante ese principio. Noten lo que dice la sierva del Señor en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 350, párrafo 3. La abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano.
El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. O sea que los adventistas no usamos joyas, porque no necesitamos joyas. Nadie se muere por usar joyas. Nadie se muere por dejar de usar o no usar. No es necesario, pues, lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué razón un cristiano debería de usar joyas? Simplemente por ser vanidoso, para elevar su ego. Entonces los adventistas no usamos joyas. Ahora, ¿saben algo interesante? Que la Biblia condena la vanidad, y siempre la vanidad en la mayoría de casos está relacionada con apostasía y rebelión. Noten lo que le dice Dios a las mujeres impías de Israel que habían caído en apostasía y su vanidad resaltaba, y Dios les profetiza a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se han ensoberbecido, andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando, haciendo con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Noten que es pura vanidad. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, y los zarcillos, los anillos, y los joyales, y las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, aquí se aplica a los hombres, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemaduras en vez de hermosura. Las hijas de Sión, la vanidad, hermanos, Dios la condena, hermanos. Dios quiere que sus hijos reflejen su carácter, y usar prendas innecesarias en nuestro cuerpo está en contra de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Saben qué interesante, hermanos? Que en el Nuevo Testamento las joyas y toda clase de ornamentos, pinturas en la cara y donde quiera que se quieran echar pinturas, lo que está manifestando a la persona que está inconforme como Dios la hizo. Y van a disculpar lo que voy a decir, hermano. Cuando una hermana se pinta el cabello, pueden haber dos razones. Está ocultando las canas porque le da vergüenza que la gente la mire que ya está vieja, se avergüenzan de la vejez. Pero escuché una vez un dicho que decía un letrero en una parada de buses, estaba un letrero: no te avergüences de envejecer. Hay muchos que se les negó ese privilegio. No se avergüence de envejecer. Hay quienes, hermanas, que se pintan el cabello, se avergüenzan. ¿Qué tiene que ver eso con un cristiano que se anda pintando el cabello? O cuando alguien se maquilla, hay hermanas que parecen como que son payasas, payasos. Entonces, lo que están diciendo con esa actitud, están diciendo que están inconformes como Dios las hizo. Esto es como alguien que tiene un vicio de fumar cigarro, fumar marihuana. Si Dios hubiese querido que fumáramos cigarros, nos hubiese hecho en la cabeza una chimenea para que saliera humo. Pero Dios no hizo nuestro cuerpo para fumar cigarro. Y vuelvo a repetir, no confunda vanidad con aseo personal. Una cosa es que seamos aseados y otra cosa es que sea vanidosa la persona. Tremendo, hermanos. Y hay iglesias adventistas donde esto no le toma importancia, comenzando desde las esposas de los pastores. Se visten y se maquillan y andan con todo el pelo pintado. Y cuando se dicen estas cosas, la hermandad empieza a decir: este hermano es un gran legalista, un gran fariseo.
aunque lo lean. Y vamos a ver lo que dice el manual de iglesia. Las joyas y los ornamentos, noten en Apocalipsis 17, versículo 4 al 5, se relaciona con la prostituta de Apocalipsis. Noten cómo dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Resalta el orgullo de Babilonia. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La prostituta de Apocalipsis 17 es el equivalente a la Jezabel de los tiempos de Elías. Saben de que la primera mujer impía que se pintó la cara para provocar a los reyes, especialmente a Jehú, para que no la matara, fue Jezabel. Se remota a Jezabel, la originaria del maquillaje, aunque los egipcios ya se pintaban los ojos en honor a sus dioses. El maquillaje se remota a la cultura pagana de los egipcios y a Jezabel, la prostituta. Noten cómo dice 2 Reyes, capítulo 9, versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, alguna especie de pigmento que se echó en la cara, equivalente a lo que se echa hoy en la cara la mujer, el maquillaje, para verse sensual. Y noten cómo dice: y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. La prostituta Jezabel es la que inventó por primera vez el maquillaje, aunque los egipcios ya lo usaban para pintarse los ojos. Esos ojos que se ven pintados en las mujeres aquí, que llegan hasta acá, la pintura es un honor a los egipcios, al dios Apis, al toro Apis. Noten lo que dice Jeremías 4:30. Jeremías 4:30 presenta la apostasía de Israel. Y noten con qué características se presenta aquí a Israel. Dice, Jeremías 4:30 dice: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, y aunque te adornes con atavío de oro, y aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque las pinturas, los ornamentos siempre se asocian con sensualidad. Noten lo que dice aquí de Jezabel y la prostituta. Es claro, hermanos, que los cristianos genuinos no deben de usar ningún tipo de joya y ornamento innecesario. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta, y esta ya me la han hecho varios hermanos. ¿Qué hay del anillo de bodas? ¿Deben los cristianos que se casan usar anillo de boda? ¿Es correcto eso? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Sí, en la Biblia ya encontramos gente que se le ha colocado anillo como símbolo de realeza. Sí, pero el contexto hoy en día de las joyas es diferente. En este caso, hermanos, el anillo de boda. ¿Qué hay del anillo de boda? ¿Qué creen los adventistas sobre el anillo de boda? El anillo de boda es un aspecto cultural y en algunos países es imperativo usarlo. Cuando es imperativo, saben que yo me puse a investigar en internet cuáles eran algunos países donde es imperativo que se use anillo de boda. Es ley según el Estado, que el gobierno dice que se debe de usar anillo de boda. Imperativo, o sea que la cultura cuando es imperativa. Entonces, debe de recordarse que siempre cuando algo es imperativo, no hay problema de usarlo, porque nadie se hace menos cristiano por usarlo, por respetar las leyes de un gobierno o la cultura que impera en ese país, siempre y cuando esa cultura no choque con los principios bíblicos que estamos estudiando. En este contexto, Elena de White dijo lo siguiente, que donde los países donde no es imperativo la cultura, los cristianos no deben de usar ningún tipo de ornamento, en este caso el anillo de boda. Los cristianos adventistas que se casan
y usan un anillo de boda, están usándolo innecesariamente por vanidad, porque sin anillo o con anillo, de eso no depende la fidelidad. Una mujer o un hombre puede tener 10 anillos de matrimonio en su dedo, pero si quiere ser infiel, lo hará. O sea que la fidelidad a su pareja, a su cónyuge, a los votos matrimoniales, no depende de un anillo de boda. O sea, noten cómo dice Elena de White. Testimonio para los ministros, página 180, párrafo 2 dice: algunos se han preocupado con respecto al uso de anillo de compromiso y les parece que las esposas de nuestros ministros debieran amoldarse a esa costumbre. Todo eso es innecesario. Así que, hermanos, si usted estaba pensando en casarse, está pensando en comprar anillos, eso es innecesario, eso es vanidad. Y sigue diciendo: tengan las esposas de los ministros el eslabón de oro que vincula su alma con Jesucristo, un carácter puro y santo, el verdadero amor, la mansedumbre y la piedad, que son los frutos producidos por el árbol cristiano, y su influencia estará segura en cualquier parte. La mujer que teme a Dios, ande anillo de boda o no ande anillo, va a serle fiel a su cónyuge. Igualmente con el hombre, el esposo, no importa el lugar donde esté, ande anillo o no ande anillo de boda, si teme a Dios, va a serle fiel a su cónyuge. Por eso es que debemos de ponerle la fidelidad. Tiene que ver no con el anillo de boda, sino que tiene que ver con fidelidad a Dios. Cuando un hombre respeta a Dios, cuando una mujer respeta a Dios, va a respetar a su cónyuge, no importando si anda 10 anillos de matrimonio en su dedo. Eso dice el White. Ahora dice lo siguiente: donde en algunas culturas es imperativo, y quiero decir este término imperativo. Por ejemplo, hay culturas donde le ponen énfasis a ciertas cosas. Y dice la sierva del Señor que nosotros como cristianos debemos de amoldarlos a cualquier cultura de cualquier país, siempre y cuando esa cultura no choque con los principios bíblicos. Pero si una cultura está en contra de los principios bíblicos, debemos desecharla y no debemos de someterlos a ella. Por ejemplo, en algunos países un hombre puede tener hasta 7 esposas. Esa es la cultura y lo ven normal, siempre y cuando el esposo pueda mantener a esas 7 mujeres y tenga un buen trabajo. Esa es la cultura, pero esa cultura choca con el principio bíblico. Por lo tanto, usar un anillo de boda en un país donde es imperativa la cultura, eso no lo hace a nadie cristiano, ni menos cristiano, ni fiel, ni infiel. Eso dice Elena White en la siguiente cita que vamos a ver, y noten cómo dice. Testimonio para los ministros, página 180, párrafo 2 dice: en los países donde la costumbre impera, no nos sentimos obligados a condenar a aquellos que usan un anillo de compromiso. Una vez vi a un pastor con un anillo de compromiso y le pregunté: ¿usted por qué usa anillo? Y hablamos de lo que decía el Espíritu de Profecía y lo que dice el manual de iglesia, que lo vamos a leer. Y él me decía que en su país donde vivía era imperativo usar anillo de boda. Ahora, y capté, todo tenía sentido en ese contexto. Pero noten cómo sigue diciendo: no estamos obligados a condenar a aquellos que usan un anillo de compromiso. Llévenlo si pueden hacerlo a conciencia, pero ninguno de nuestros ministros debe sentir que llevar un anillo acrecentará su influencia en una J o en una tilde. Si son cristianos, ellos se manifestarán en su carácter semejante a Cristo, en sus palabras, en sus obras, en el hogar, en su trato con los demás. Se revelará por su paciencia, longanimidad y bondad. Manifestarán el espíritu del Maestro, poseerán su belleza de carácter, su hermosura, disposición y su corazón lleno de simpatía. Por tanto, aquí en El Salvador, aquí a nadie le imperan ponerse un anillo de boda. Entonces, ¿para qué los cristianos van a dar un anillo de boda? Eso es vanidad. Si alguien en un país donde no es imperativo usar anillo de boda lo anda, es meramente vanidad.
porque eso es innecesario. Ahora, noten lo que dice el manual de iglesia. Ahora voy con el manual de iglesia. Manual de iglesia del 2015, página 151. El uso de joyas y adornos supone un esfuerzo de atraer la atención que no está de acuerdo con la negación del yo que debe manifestarse en el cristiano. Noten. Y sigue diciendo, en algunos países la costumbre de usar anillo matrimonial es algo imperativo y ha llegado a ser para la gente un criterio de virtud, por lo tanto no se considera como un ornamento en ese contexto. Y ahora noten lo que sigue diciendo el manual. En tales circunstancias no creemos que se deba condenar esta práctica. Recordemos que no es el atavío exterior lo que expresa el verdadero cristiano, el carácter cristiano, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima para Dios. Y cita 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Y termina el manual. Debe evitarse el uso de cosméticos. Tremendo, hermano. O sea que el manual de iglesia, tanto nuestros ministros, miembros de juntas, lo han olvidado. Porque según lo que estamos estudiando, una hermana que se vista mal y que se maquille no es digna que se le dé privilegios en la iglesia, porque está dando un mal testimonio en su vestimenta. Igual como un hombre que se vista mal y que ande causando oprobio con su conducta y con su vestimenta, no se le debe dar privilegios en la iglesia, ni tampoco pertenecer a junta. O sea que aquí lo metimos ahora con las esposas de los ministros. Dice el Espíritu de Profecía que una esposa de un ministro no consagrada es la peor maldición que pueda tener un ministro. Eso lo dice el libro Testimonios para los Ministros. Yo cuando leí esa cita me quedé estupefacto. Hermanos, ¿por qué en la iglesia adventista se han perdido las normas de la indumentaria cristiana? Porque hoy ya no se predica esto. Lo que he dicho, hermanos, lo dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, y lo corrobora nuestro manual de iglesia. Lo que pasa es que se han perdido las normas. Tanto miembros de junta se visten mal. ¿Cómo no van a agarrar el ejemplo los hermanos nuevos en la fe? Si dicen, como lo hace tal hermano, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Con que lo hace la esposa del pastor, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se maquilla, andan todas pintadas de los labios, todas parece que fueran payasos que van a dar alguna función en algún circo. Entonces dicen los hermanos, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Noten cómo dice el manual. Debe evitarse el uso de cosméticos que chocan con el buen gusto y los principios de la modestia cristiana. Manual de iglesia, página 151, hermanos. Ahora, ¿notaron, hermanos, por qué los adventistas no usamos joyas? Sí nos hacíamos, sí nos gusta tener una buena presentación, porque eso está de acuerdo con los principios cristianos. Las joyas solamente sirven para vanidad, elevar el ego. Y Dios dice, no améis el mundo ni lo que hay en él. Noten cómo dice el libro de Primera de Juan 2:17, para terminar. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esta expresión, amar al mundo, se está hablando en amarlo en un aspecto negativo. Si alguno ama al mundo, el temor del Padre no está en él. Pero ¿qué es amar al mundo? Noten cómo dice. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Gloria a nuestro Dios por este maravilloso consejo y exhortación. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio y podamos recibir esta exhortación con un buen corazón contrito y humillado. Hay muchos hermanos que se enojan, le llaman a esto legalismo o fariseísmo. Pero entonces el problema está con la Biblia y con lo que acabamos de citar. Lo que he predicado no me lo inventé yo, lo está escrito. Lo que hice yo es ponerle sabor al tema, explicarlo,
enseñarlo con mis propias palabras, pero las citas son reveladas en la Biblia, espíritu, profecía y los consejos que dice el manual de iglesia. Entonces, lo que debemos de hacer, hermanos, es humillarnos y decirle: Señor, gracias te doy por este estudio, reconozco que estoy mal y necesitamos cambiar en esto. Todos necesitamos cambiar en alguna área de nuestra vida, pero las exhortaciones y las amonestaciones son para nuestro beneficio. Dios nos ama, por eso es que Dios nos exhorta. Estos temas se han olvidado en la iglesia, casi nadie se predica, porque como no se vive, hace tiempo, dígame usted, hermano, ¿hace cuánto tiempo fue la última vez que escuché en su púlpito un tema de la indumentaria cristiana? ¿Cómo debemos de vestirnos los cristianos? ¿Cuándo? Dígame. Yo sé que en algunas iglesias estos temas ni se predican, pero esto es parte de las normas cristianas, de nuestras creencias, de las normas de la iglesia adventista. Que no se cumplan es otra cosa. Pero el problema es que nos hemos olvidado y nos hemos acoplado a lo que dice el mundo, las modas del mundo. Nos encanta la mundanalidad, vestirlos como el mundo, porque los encanta, hermanos, todo eso. Entonces vamos a darle gracias a Dios para que Dios nos dé sabiduría, para que podamos aceptar su palabra con gozo y alegría y podamos cambiar en lo que estamos fallando. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por estos consejos y esta exhortación. Bendice a tus hijos, que podamos ser edificados con este estudio, podamos aprender y que esta exhortación sea de bendición para nuestras vidas y que la podamos recibir con gozo y alegría. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos permitiste poder predicar este estudio. Bendice a nuestros amigos y hermanos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que estén pendientes cuando se suba un tema sólido de doctrina, profecía o apología. Espero que este estudio haya sido de bendición y podamos deleitarlos en conocer más la palabra de Dios. Dios nos bendiga.